Bien, entonces la idea hoy es trabajar con la tercera parte del práctico, la parte de geometría. Entonces vamos a arrancar con el primero de esa parte y después vamos viendo. Bien, entonces antes de arrancar un pequeño comentario sobre la notación. Bueno, cuando nosotros estamos en el plano, si estamos en el plano, cualquier punto que esté ahí, yo que sé, este por ejemplo, este punto de acá, lo podemos identificar usando un número que va a ser la coordenada en el eje horizontal, debería ser X, y después otro número que sería la coordenada en el eje vertical, que le vamos a poner Y. Entonces, imagino que están acostumbrados a esto, a la notación que sea X, Y. ¿No? Entonces, en este ejercicio, esto lo vamos a anotar como un vector columna, lo vamos a anotar así, X, Y. Sí, así tiene sentido, digamos, la multiplicación por las matrices. Después, más adelante en el curso, ya van a ver un poco más también por qué adoptamos esta notación. Sí, entonces sí tiene sentido hacer este producto de acá, porque tenemos un vector columna. Bien, entonces hay que copiar la letra. Ahí está. Entonces voy a escribir acá, así lo tenemos a mano, cómo es la función. Entonces S de XY, esto lo vamos a escribir como 0,1, 1,0 por X. Esta es la función que tenemos. Es una función que va del plano en el plano. Entonces, lo primero que nos piden es calcular las imágenes de estos puntos de acá. De esos puntos, y dibujarlos en el plano y ver un poco qué es lo que pasa con esta función, qué es lo que hace exactamente. Entonces vamos a empezar. Entonces primero, S de 1, 0. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a agarrar la matriz, 1, 0, 1, 0, y lo multiplicamos por el vectorcito. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? 0, 1. Ahí está, ¿no? Hacemos la primera fila por la columna, y nos va a dar 0 por 1, más 1 por 0, así que vamos a tener un 0, y después cuando hacemos la segunda fila por la única columna que tenemos, nos va a dar 1 por 1, más 0 por 0, 1. Entonces vamos a dibujar qué es lo que está pasando. Entonces, esto es 1, 1, lo vamos a poner por acá, 1, más o menos. 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mandar el punto 1, 0, que es este de acá. Este es 1, 0. Y ese lo mandamos en el 0, 1, que va a ser este de acá. O sea, esto de acá es S de 1, 0. No, creo que nos dicen que lo marquemos con una flechita, ¿no? Ahí está, una flecha entre P y la imagen. O sea, ¿qué tal? Más o menos. Ahí está. Mandamos el 1, 0 en el 0, 1. Mejor lo pongo así. 0. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso que no entendí? O sea, ¿por qué la flecha? Eso. La flecha lo que te dice es,
Este es el punto del que empezás, digamos, le aplicás la función S y llegás a este punto. Entonces la flecha lo que te dice es cuál es la preimagen y cuál es la imagen. O sea, si vos decís, ya, yo me paro en el 1, 0, le aplico la función y la función me lo va a mandar acá. Entonces la flecha lo que te dice es dónde empezás y dónde te manda. Ah, claro. Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver, después nos piden la imagen de... La imagen del 0, 1. Vamos a hacer lo mismo entonces. Entonces vamos a hacer S de 0, 1. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la matriz 1, 0, 0. Ah, lo de la traspuesta, digamos, lo que dice acá 1, 0 traspuesta es para pasar de este vector, que es un vector, digamos, horizontal, a un vector que sea un vector columna. Sí, básicamente lo que te dice está, tenés 1, 0, pero lo vas a escribir como una columna, así lo podés multiplicar por la matriz. ¿Sí? La traspuesta lo único que hace es eso, les transforma esos vectorcitos horizontales, que como están más acostumbrados a verlos, en un vector columna. Bien, entonces la imagen de 0, 1. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la matriz por el 0, 1. ¿Y esto qué nos va a dar? 1, 0. Ahí está, ¿no? Hacemos la primera fila por la columna, va a ser 0 por 0 más 1 por 1, que nos va a dar 1, y después 1 por 0 más 0 por 1, que nos va a dar 0. Entonces, 1, 0. Entonces lo que pasa es que el punto 0, 1 lo manda en el 1, 0. Es un poco lo opuesto de lo que pasaba recién, ¿no? Tenemos que el 1, 0 va a parar en el 0, 1 y el 0, 1 va a parar en el 1, 0. Así que esta flechita le ponemos para los dos lados. Bien. Después nos piden el 1, 1. Entonces, S del 1, 1. Entonces está, es lo mismo, multiplicamos por la matriz. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 1, 1. Está, ¿no? Hacemos la primera fila por la columna, va a ser 0 por 1 más 1 por 1. Entonces nos va a dar 1. Y después la segunda fila por la columna va a ser 1 por 1 más 0 por 1, 1. Entonces el punto 1, 1 lo deja donde está. Vamos a dibujar eso. El 1, 1 anda más o menos por acá. Uy, está retorcido. Más o menos. Está, el 1, 1 lo manda en sí mismo, yo que sé, vamos a hacer una flecha así. Partís del 1, 1 y vas a parar al 1, 1. Y después, que nos toca ahora, el 1 menos 1. Solo vamos a mirar S de 1 menos 1. Esta agarramos nuestra matriz, la multiplicamos por el vectorcito. 1 menos 1. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Y al revés, supongo. 1, menos 1, 1. Ahí está, claro, porque vamos a hacer esta fila por la columna, nos va a dar 0 por 1 y después 1 por menos 1. Así que acá nos va a quedar un menos 1. Y después cuando hagamos la segunda fila vamos a tener 1 por 1 y después 0 por menos 1. Así que 1. Entonces el 1 menos 1 nos lo va a mandar en el menos 1, 1. Entonces voy a poner el menos 1 acá, menos 1 acá, más o menos. Entonces, el 1 menos 1 está por acá. Este de acá es el 1 menos 1. Y después el menos 1, 1 anda por acá.
menos 1. Entonces nos va a mandar el 1 menos 1 en el menos 1, 1. Ahí está. Y ya que estamos, el menos 1, 1, ¿dónde lo va a mandar? A 1 menos 1. Ahí está. Entonces, bueno, en el nombre del ejercicio ya les dice un poco lo que pasa. Pero, ¿qué es lo que hace esta función? Invierte el sentido. Está como que las coordenadas las da vuelta. Intercambia el X con el Y. Y eso corresponde a hacer una simetría por la recta de X igual Y. Entonces, ahí, más o menos. Si esto de acá es X igual Y, ¿qué pasa? Hacer la simetría es como doblar, digamos. Todo lo que está de este lado lo va a mandar para el otro. No todos los puntos que estén en la recta van a quedar ahí, porque es el eje de simetría, y después todo lo demás lo da vuelta. ¿No? Digamos, todo lo que está de la recta para abajo, digamos, para acá, lo manda para arriba, y después lo otro al revés. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Bien, entonces si miramos la forma genérica, digamos, de la función en un punto cualquiera, si hacemos S de un punto cualquiera, xy, ¿qué pasa? Esto es hacer 0, 1, 1, 0 por Que x. da ix. Ahí está, exacto. Hacemos 0 por x más 1 por y, nos queda y después 1 por x más 0 por y, nos queda x. ¿No? Entonces lo que hace es justamente intercambiar la coordenada x con la coordenada y. Y eso, como que gráficamente lo pueden ver como una simetría con respecto a x igual a y. ¿No? Todo lo que está en la recta va a quedar ahí, porque como x es igual a y, si lo dan vuelta, no cambian nada. Y los otros puntos los mandan como en su simétrico por la recta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. Entonces, después, ¿por dónde sigue? Hasta ya estamos. Bien. Voy a copiar la parte siguiente. Entonces ahora nos pide mirar cómo van a ser las imágenes de estas figuras. De repente vamos a empezar graficando un poquito esto. Entonces, x igual a 5, ¿qué va a ser? ¿Qué figura es? Una recta. Ahí está, la recta que pasa por, digamos que siempre x siempre vale 5 y después y vale cualquier cosa. Entonces si acá tenemos ese 5, 0, entonces la recta va a ser la que pasa por ahí. Y, bueno, más o menos. A ver si lo puedo correr. Tendría que haber hecho la recta primero y después el punto. Voy a agarrar el puntito y lo hago. A ver si ahora sí o sigo dando vueltas. No. Ahora sí. Vamos arriba. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dale. Igual no sería horizontal, porque viste que dice por S, y ese no era que te la da vuelta. Ah, claro, pero todavía no lo dimos vuelta.
Todavía estamos mirando recién quién es x igual a 5. Ahora lo vamos a dar vuelta. Perdón. Sí, Genial. pero va a quedar lo que decís vos, sí. Entonces, esta recta de acá, esto va a ser, esto es x igual a 5. ¿Sí? Entonces, cualquier punto que está en esta recta, ¿cómo lo podemos escribir? Digamos, x va a valer 5 siempre, y después y puede valer cualquier cosa. Entonces, los puntos que están acá los podemos escribir como 5 lambda. No quiero poner i para que, me parece que de repente puede confundir después. Pero entonces todos los puntos que están en esta recta tienen esta pinta, ¿no? La coordenada en x vale 5 y la coordenada en y vale cualquier cosa. Así que le ponemos este parámetro lambda que te recorre todos los reales. ¿Sí? Lambda en los reales. ¿Sí? Entonces, como queremos calcular la imagen de esta recta, vamos a calcular la imagen de un punto genérico que está en la recta. O sea, vamos a calcular la imagen de esto de acá. Entonces, si hacemos S de 5 lambda, ¿esto qué va a venir a hacer? Va a ser agarrar la matriz, 1, 0, 0, 1, 1, 0, y tal, la multiplicamos por 5 lambda. ¿Y esto qué nos va a dar? Lambda 5. Ahí está. Damos vuelta a las coordenadas y nos queda lambda 5. ¿Y esto de acá qué viene a ser? Digamos que qué X figura vale es. cualquier cosa y Y vale 5, o sea, una recta en horizontal. Ahí está, exacto. Que es lo que ya se adelantó el compañero recién, ¿no? Tenemos que la coordenada x puede valer cualquier cosa, porque es ese parámetro lambda que está, recorre todos los reales, pero la coordenada y está fija igualada a 5. Así que la imagen nos va a dar, yo qué sé, le voy a poner de color azul. Lo que tengo torcida, creo, pero está. Y esto es 0,5. Y esta recta es y igual a 5. Voy a poner esto más abajo, así no queda x igual a 5. Entonces lo que hacemos es mandar la recta x igual a 5 en la recta y igual a 5. Lo que tiene pila de sentido con lo que estamos hablando de que lo que haces es dar vuelta a las coordenadas. Entonces si partís de un punto que tiene x igual a 5, vas a llegar a un punto que tiene y igual a 5. Y después la otra coordenada estaba libre. Bien. Entonces ahora el b, que nos piden, el b es x más y igual a 0. Y esta recta que la podemos despejar el y de repente y escribirla como y igual menos x. ¿Sí? Entonces, si esto lo graficamos, va a ser la recta que pasa por el 0 y tiene pendiente menos 1. Así que va a ser... eso no es una recta ni a palo. Vamos a ver. Bueno, más o menos. No. Quería borrar la punta y después me olvidé que no puedo hacer eso. Y igual a menos x. Más o menos. Entonces, un punto genérico de esta recta, ¿cómo va a ser? ¿No? Si la coordenada x vale un cierto valor, que le vamos a poner lambda para no andar con x y y, entonces la coordenada y va a ser menos lambda, ¿no? Entonces los puntos que están acá son de la forma lambda menos lambda, con lambda que te recorre todos los reales.
¿Sí? Le pongo lambda en vez de ponerle x porque de repente puede quedar un poco confuso después cuando calculamos la imagen, porque como están invertidos, prefiero que haya prefiero que las variables, digamos, no sean x e y. Pero ustedes me dicen cómo prefieren. ¿Está? Entonces lo que decimos es, un punto cualquiera que esté en esta recta va a tener esta forma, lambda menos lambda. Lambda es un valor cualquiera, o sea, estamos diciendo x puede valer cualquier cosa, pero una vez que sabemos que x vale lambda, entonces la coordenada y tiene que ser menos lambda. ¿Sí? Entonces, para calcular la imagen de esta recta, calculamos la imagen de un punto genérico de la recta, o sea, de esto de acá. Entonces vamos a hacer S de lambda menos lambda. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Menos lambda, lambda. Menos lambda, lambda. ¿Y eso qué va a hacer? Que, La perpendicular a esa recta, que pase por el 0. claro, fíjense que qué es lo que pasa. En los puntos que están en la recta y igual menos x, ¿qué pasa? Una vez que sabes cuánto vale x, digamos vale lambda, entonces la coordenada y va a valer menos lambda. ¿Sí? Entonces ahora si hacemos, pasamos algo parecido con estos puntos. ¿Qué pasa? Acá estamos diciendo que la coordenada x vale menos lambda y la coordenada vertical y vale lambda. O sea que x con respecto, y con respecto a x, ¿cuánto vale? Estamos diciendo que x vale menos lambda y que y vale lambda. Entonces, y ¿El ¿cuánto va a ser? opuesto? Ahí está, va a ser menos x. Entonces, la imagen de la recta esta y menos x es la recta y menos x. Es la misma gráfica, ahí está. No, porque fíjense que dimos vuelta a las coordenadas, pero la relación de que una coordenada es la opuesta de la otra se sigue cumpliendo. Entonces, por ejemplo, si estamos en el punto 1 menos 1, damos vuelta a las coordenadas y vamos a ir a parar al menos 1, 1, que también está en la gráfica y igual menos x. Me cuesta un poco visualizarlo, la verdad. De repente lo miramos un poco gráficamente. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho que hacía la función S? Dijimos que hacía la simetría... Más o menos. Decíamos que hacía la simetría con respecto a la recta y igual a x, ¿no? Y esta simetría lo que te hace es como que te dobla el plano. Todo lo que está de este lado te lo manda para el otro lado, te lo manda para acá. ¿No? Como un espejo, digamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, esta recta, la recta y igual menos x, es perpendicular a esto. O sea, acá tenés un ángulo recto. Entonces, cuando hagas el espejo, digamos, cuando la dobles, te va a parar en la misma recta. Está perfecto, gracias. Es como que este segmento de recta que tenés para acá, esta semirecta, perdón, que tenés para acá, te la va a mandar en la que está acá. Uy. En la que está del otro lado. Tengo muy buen pulso. En la que está acá. Sí, y lo mismo, la que está del lado de arriba te la va a mandar para el lado de abajo. ¿Se colgó? Ahí está. Entonces, gráficamente se vería así, ¿no? Usando la simetría, decís, te lo dobla y esa recta te la va a mandar en sí misma, porque es perpendicular al eje de simetría. Y otra forma de verlo es lo que hicimos acá. Calculamos la imagen de un punto genérico, o sea, de un punto lambda menos lambda, y la imagen nos dio menos lambda lambda. Entonces ahora nos preguntamos qué recta es esta, o sea, qué recta definen estos puntos de acá. Entonces, si vos tenés un punto de esta forma, quiere decir que la coordenada x va a valer menos lambda y la coordenada y va a valer lambda.
Entonces, de repente en la primera puedes multiplicar por menos 1, y te va a quedar menos x igual a lambda. Y después sustituís acá y te queda que y es igual a menos x. O sea que tenés la misma ecuación de recta que esta. ¿Sí? Entonces te manda la recta y igual menos x en la recta y igual menos x. ¿No? Te manda cada punto en su opuesto, digamos. Si acá vos tenés 1 menos 1, te lo va a mandar en el menos 1, 1. ¿No? Hace esto. Pero al final la figura, digamos, va a ser la misma. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Bien, entonces vamos a mirar uno más. De repente el C. Entonces, en el C, ya me olvidé qué era. Era la recta x menos y igual a 0. X menos y igual a 0. Entonces, esta recta podemos escribir y en función de x, y esto va a ser y igual a x. O sea que va a ser esta recta de acá. Acá. Y igual a x. Entonces, ¿qué les parece que va a quedar la imagen de esta recta? Antes de hacer las cuentas. ¿El eje de simetría? Ahí está, y igual a x es el eje de simetría. Entonces, como la función lo que hace es simetrizar con respecto a y igual a x, el eje de simetría te lo manda en sí mismo. Cuando hacen una simetría, el eje se queda en el eje, no lo mandan para ningún lado. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Bien, pero si hacemos las cuentas, ¿qué va a pasar? Un punto genérico que está en esta recta lo podemos escribir como lambda, lambda. Con lambda un real, está cualquiera. ¿No? Porque ¿qué pasa? X puede valer cualquier cosa, le ponemos lambda, y una vez que sabemos cuánto vale X, entonces Y tiene que valer lo mismo. O sea que si X vale lambda, Y también vale lambda. Entonces, punto genérico nos queda lambda, lambda. Este ejercicio es el primero de la parte de geometría, creo que es 3.1. Bien, entonces para calcular la imagen de la recta, lo que vamos a hacer es calcular la imagen del punto genérico, este de acá. Entonces acá vamos a calcular S de lambda, lambda. Entonces está, multiplicamos por la función. ¿Y esto qué nos va a dar? Lo mismo. Ahí está, Sí, lambda, lambda, lambda. lambda. Exacto. Y estos puntos nos van a definir la recta y igual a x. Porque si estamos en un punto así, entonces la coordenada x vale lambda y la coordenada y también vale lambda. O sea que x es igual a y. Así que efectivamente pasa lo que pensábamos. Nos manda la recta y igual a x en la recta y igual a x. ¿Sí? No sé si quieren hacer el D también o si ya pasamos a la parte C del ejercicio. Para mí es pasar a otro. Está, Y así no para mí está también. bien.
Entonces, la parte C nos pide probar que la función S es biyectiva. Y después calcular la inversa. Pero primero, que una función sea biyectiva, ¿qué es? ¿Qué le pedimos? Que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Ahí está, exacto. Entonces lo que tenemos que ver que S es inyectiva y sobreyectiva. Entonces vamos a empezar probando que es inyectiva. Entonces, que una función sea inyectiva, ¿qué es? ¿Qué es lo que le pedimos? No es que Que la pa- imagen. Dale vos. No, que para cada valor de X le corresponda no, que para cada imagen le corresponda un solo valor de X. Ahí está, exacto. Que cada valor que esté en la imagen, o cada vector que esté en la imagen, lo que sea, tenga una única preimagen. ¿No? Otra forma de decir eso es decir que si tienen dos puntos que tienen la misma imagen, entonces en realidad tienen que ser el mismo punto. O sea, sería decir, si S de x1, no lo voy a escribir así. Ya lo iba a escribir con la otra notación. Si S de x1 y 1 es igual a S de x2 y 2, o sea, si tenemos dos puntos que nos van a parar la misma imagen, entonces en realidad tienen que ser el mismo. Entonces, x1 y 1 es igual a x2 y 2. ¿Sí? Se lo pueden como que ver de dos formas. Una forma sería decir, si yo tengo dos puntos que son distintos, entonces sus imágenes van a ser distintas. Y la otra sería decir, si tengo dos puntos que me dan la misma imagen, entonces en realidad son el mismo punto. ¿Sí? Entonces vamos a probar esto. Vamos a partir de esto de acá. Vamos a decir, si pasa esto, y lo que queremos probar es que en realidad x1 y 1 es igual a x2 y 2. Entonces, vamos a calcular cada una de estas imágenes. Entonces, primero, S de x1 y 1, ¿quién es? Y 1x1. Ahí está, damos vuelta a las coordenadas. Y1, x1. Y después la imagen de x2 y 2, damos vuelta a las coordenadas y nos va a dar y2, x2. Entonces ahora lo que nosotros estamos suponiendo es que S de x1 y 1 es igual a S de x2 y 2. Entonces, si estas dos cosas son iguales, va a querer decir que esta, quería hacer una flecha y se lo cualquier cosa, quiere decir que este vector es igual a este. ¿No? Esto de acá implica y1, x1 igual a y2, x2. ¿Sí? Y ahora, que estos dos vectores sean iguales, ¿qué quiere decir? Tienen que ser iguales coordenada a coordenada o entrada a entrada. Entonces tenemos que y1 es igual a y2 y que x1 es igual a x2. Y si y1 es igual a y2 y x1 es igual a x2, entonces estos dos vectores son iguales. ¿No? ¿Qué es lo que queríamos? Entonces, x1 y 1 es igual a x2 y 2. Y ahí ya ganamos, ¿no? Porque partimos diciendo, supongo que dos puntos tienen la misma imagen.
O sea que S de x1 y 1 es igual a S de x2 y 2. Y llegamos a que en realidad tiene que ser el mismo punto. O sea que x1 y 1 es igual a x2 y 2. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos probado que es inyectiva. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? Sí. Sí. Y Bien, bien. Entonces ahora vamos a probar que es sobreyectiva. Entonces, que una función sea sobreyectiva, ¿qué quiere decir? Que todos los valores, todas las imágenes tienen al menos un valor de preimagen. Claro, tenemos que S va de R2 en R2. ¿No? Te manda un punto del plano en un punto del plano. Entonces, que sea sobreyectiva, lo que quiere decir es que la imagen de S en realidad es todo esto. S es sobreyectiva si la imagen de S es R2. O otra forma de decirlo es que si agarro un punto cualquiera de R2, entonces yo voy a poder encontrar un punto en R2 tal que si yo le aplico S, caigo ahí. Ahora lo escribo. Otra forma de decirlo sería S es sobre, sí, para todo. Vamos a ponerle AB. Para todo AB en R2 existe un punto en el dominio, que también es R2, existe, vamos a ponerle X1 y 1 en R2, tal que si yo le aplico la función S a X1 y 1, entonces voy a parar a AB. Claro, lo que estamos diciendo es que si yo agarro un punto cualquiera que esté en R2, entonces voy a poder encontrar un punto cualquiera en el dominio de la función, que acá también es R2, tal que si yo le aplico la función, entonces caigo ahí. O sea, básicamente yo con la función S puedo ir a cualquier punto que esté en el plano. Bien, entonces vamos a probar esto. Vamos a probar que efectivamente pasa esto de acá. Entonces agarramos un punto cualquiera en R2, pues tomamos, lo voy a escribir como columna mejor, tomamos AB en R2, y lo que buscamos es un punto tal que si yo le aplico la imagen, entonces voy a parar ahí. Buscamos X1 y 1 en R2, tal que si yo le aplico S, entonces voy a parar acá. Entonces, primero, ¿se les ocurrirá quién puede ser X1 y 1 antes de...? B, X1 y A y 1. Ahí está, claro, porque la función S, ¿qué es lo que hace? La función S da vuelta a las coordenadas. Entonces, si yo agarro el punto BA y le doy vuelta a las coordenadas, voy a parar a B, que es lo que quiero. Exactamente. Entonces, pero vamos a escribirlo un poquito eso. Entonces, vamos a calcular este lado. ¿Quién es S de X1 y 1? Entonces, S de X1 y 1 es dar vuelta a las coordenadas. Es Y1, X1. Entonces, si nosotros queremos que se cumpla esto, lo que va a tener que pasar es que I1X1 sea igual a B. ¿No? Si S de X1 y 1 es igual a B, entonces I1, X1... ¿No es al revés ahí? Ah, no, no. Perdón. ¿Está bien? Está bien.
Está bien, que tanta dar vuelta a las coordenadas, digo, de repente ya me mareé. Sí. Entonces, si tenemos que S de x1 y 1 es igual a AB, entonces dijimos que S de x1 y 1 era este de acá, y entonces esto tiene que ser igual a AB. Y para que esto pase, ¿qué tiene que pasar? ¿No? Esos dos vectores. Profe, Sí. ¿podría explicar un poco más de atrás que me perdí un poco? Sí. Vamos a retomar la idea. Entonces, nosotros queremos probar que esta función es sobreyectiva. Entonces, eso lo que quiere decir es que si agarramos un punto cualquiera que está en el codominio de la función, o sea, si yo agarro un punto cualquiera que vive acá, entonces voy a poder encontrar un punto que vive acá, tal que si yo le aplico la función, entonces caigo en ese punto que yo quería de acá. ¿Sí? Eso es lo que queremos probar. Entonces decimos, muy bien, me agarro un punto AB que esté en R2. Y lo que quiero hacer es encontrar una preimagen de este punto. O sea, un punto x1 y 1, tal que si yo le aplico la función, voy a caer a AB. Entonces, lo primero que haces es te fijas un punto, un AB, que vive en el plano. Y después te buscas una preimagen por la función R. O sea, buscas un x1 y 1, tal que si yo calculo S de x1 y 1, caigo en AB. ¿Sí? Ah, sí. Bien. Entonces, sí está. Voy a calcular entonces, voy a borrar todo esto de acá. Entonces vamos a calcular qué pinta tiene esto de acá, S de x1 y 1, que en realidad es S de un punto genérico. Entonces lo que habíamos visto era que cuando aplicas S, se dan vueltas las coordenadas. Entonces si vos calculás S de x1 y 1, lo que te va a dar es y1, x1. ¿Sí? Entonces lo que vos querés que pase es que S de x1 y 1 sea igual a AB. Pero ahora ya sabés que S de x1 y 1 vale esto, vale y1, x1. Entonces, si S de x1 y 1 vale AB, pero también vale y1, x1, entonces estos dos tienen que ser iguales. Vos tenés por un lado que S de x1 y 1 vale y1, x1. Y por otro lado, lo que vos querés que pase es que S de x1 y 1 sea AB. Entonces, para que eso sea cierto, lo que tiene que pasar es que este de acá sea igual a este. Entonces, si está, agarro y planteo esto, y1, x1 igual a AB. Dale, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, para que estos dos vectores sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser iguales coordenada a coordenada. O sea, y1 va a tener que valer A y x1 va a tener que ser B. Entonces acá encontramos un vector tal que si yo le aplico S, voy a caer a B. ¿No? Porque ¿qué pasa? Ahora sí calculamos S de x1 vale B y después y1 vale A. Si calculamos S de BA, damos vuelta a las coordenadas y esto me va a dar AB, que es lo que yo quería. Entonces lo que probamos es que para un punto cualquiera de R2, que es este AB, encontramos un punto de R2, que es este BA, tal que si yo le aplico la función, caigo en AB. O sea que todo punto de R2 es imagen de algún punto de S. Y eso justamente es que S sea sobreyectivo. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? ¿Puede repetir cómo sería la última parte para hacer la conclusión, para Sí. confirmar que eso es? En realidad esta parte acá ya terminaste. Porque ¿qué pasa? Lo que vos querías era encontrar un punto tal que si le aplicás la función vas a caer en AB. Entonces dijimos, nos vamos a plantear un punto genérico, x1 y 1, y vamos a ver cuánto tienen que valer
para que cuando calcule S de x1 y 1 caiga en AB. Entonces, S de x1 y 1 vale y1 x1. Entonces, como querés que eso sea AB, tenés que igualar estos dos vectores. Y para que sean iguales, ya tenés un valor para y1, tiene que valer A, sí o sí, y tenés un valor para x1, tiene que valer B. O sea que una vez que estás acá, lo que pasó es que vos encontraste un punto, tal que si le aplicas S, vas a caer en AB. Y ese punto es el que Perfecto. tiene coordenadas BA. Ahora sí entendí. Gracias. Bien. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, nos piden algo más, ¿no? Entonces ahora que sabemos que la función es biyectiva, tenemos que la función es invertible. Y nos piden calcular la inversa. Entonces la inversa de la función, ¿qué es lo que hace? Vamos a venir por acá. Nosotros tenemos S que va de R2 en R2. Y la inversa también va a ser de R2 en R2. Y lo que hace básicamente es como que deshacer lo que hizo S. O sea, si yo agarro un punto XY y le aplico S y después le aplico la inversa, es como que no hice nada. Voy a volver a XY. Y también para el otro lado, ¿no? Primero se aplicó la inversa y después aplico S, entonces en realidad es como que no hice nada. Sí, esta es la inversa de S. Otra forma de escribir esto sería decir que si hacen S compuesto a la inversa, esto les da la identidad. Y la función de identidad es la función que no hace nada, les manda un punto en sí mismo. Y S-1 compuesto a S también es la identidad. Digamos, esto y esto son dos formas de escribir lo mismo. No, lo que dicen básicamente está, si yo aplico S y después aplico la inversa, volví al punto donde empecé. Bien, entonces si tenemos una función que es biyectiva, va a ser invertible. Entonces vamos a poder de cierta manera deshacer lo que hace S. Entonces, nos piden calcular quién es la inversa de S. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podrá ser? En vez de XY y X, Ahí está, porque de cierta manera lo que queremos hacer es como que deshacer lo que hizo S. Entonces, si yo empiezo en un punto XY, si le aplico S, si calculo S de XY, entonces doy vuelta a las coordenadas. Entonces, una forma de deshacer, dar vuelta a las coordenadas, sería dar vuelta a las coordenadas otra vez. Entonces, si volvemos a aplicar S, si hacemos S de XY, esto nos va a dar S de IX, damos vuelta y nos da XY. O sea que volvimos al punto donde empezamos. ¿No? Porque cuando aplican S, dan vuelta a las coordenadas. Entonces, para, digamos, recuperar el punto que empezaron, dan vuelta otra vez y deshicieron lo que hizo S. Entonces la inversa es ella misma. La inversa es ella misma. Ahí está. ¿Puedes subir un poquito, profe? Sí. Por ahí un poco más. No, ahí.
Entonces en este ejercicio la inversa como que la podíamos sacar un poco así, medio a ojo, digamos. Pero una forma de sacar la inversa también es cuando prueban que una función es sobreyectiva, así como a mano, como lo hicimos acá, como que ya pueden ver quién va a ser la inversa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá partimos de un punto AB que estaba en R2 y buscábamos un punto XY tal que si yo le aplico la función S, entonces voy a parar a AB. Entonces en realidad lo que buscábamos era la preimagen de AB. O sea, a qué punto le tengo yo que aplicar S para ir a parar a AB. Y eso de buscar la preimagen es como hacer la inversa. ¿Sí? Y acá la inversa, ¿qué era? Digamos, la preimagen de AB era BA. ¿No? Dijimos que la preimagen de AB era BA. O sea que lo obtenemos aplicando S. O sea que la inversa de S al final, ¿cuál era? ¿X, Era Y S. o YX? En la misma S, o sea, la inversa de S es S también. Ah, O sea, es el mismo dar vuelta de las coordenadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba acá? Dijimos, empiezo de un punto XY cualquiera, aplico S y vuelvo a aplicar S y caí otra vez en XY. Entonces, S a la menos 1 va a ser S. No, porque acá lo que estamos diciendo, si hacemos S compuesto a S de XY, nos da XY. O sea que S compuesto a S es la identidad. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos por qué la inversa de S es S? Sí. Bien. Entonces, no sé si prefieren hacer el 2 de esta parte o el 4. O el 4, no sé lo demás. Sí, de repente el 2 es más parecido a lo que hicimos El recién. 4 mejor. Vamos a Sí, hacer por 4. eso. Tengo que copiar la letra. Déjenme perder esto. Entonces, acá la función que nos definimos es esta, r θ, que lo que hace es a un vector xy lo multiplicamos por esta matriz g θ. O sea que en realidad r θ de xy va a ser esta matriz por xy. O sea, coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ. Por x. Entonces, lo primero que nos piden es calcular las imágenes de esos dos puntos y ver un poco geométricamente qué es lo que está pasando. Que bueno, el título del ejercicio ya nos dice un poco, pero tal. Entonces, vamos a calcular primero R de 1, 0. No, ¿qué así? La costumbre. Acá, R de 1, 0. Entonces lo que hacemos es multiplicar por la matriz. Hacemos coseno
menos seno de tita, coseno de tita por 1, 0. ¿Y esto qué nos va a dar? Coseno de tita, seno de tita. Ahí está, la primera fila por la columna nos va a dar coseno de tita por 1 y después menos seno de tita por 0. Y la segunda fila nos va a dar seno de tita por 1 y después coseno de tita por 0. Así que esto va a ser coseno de tita y seno de tita. Vamos a calcular las dos imágenes y después graficamos. Entonces ahora hacemos la imagen de 0, 1. Así que agarramos la matriz y multiplicamos. ¿Y esto qué nos va a dar? Menos seno de tita, coseno de tita. ¿Puede Ahí ser? está. No, porque hacemos la primera fila, va a ser coseno de tita por 0, y después menos seno de tita por 1, y después la segunda fila va a ser seno de tita por 0 y coseno de tita por 1. Así que exactamente nos va a dar menos seno de tita, coseno de tita. Ahora vamos a graficar esto un poco. Bueno, no. Tanto, no sé si se acuerdan un poco, creo que fue la primera clase, pero hablamos un poco del círculo donde miramos todos los ángulos y... Vamos a dejar eso. Ya habíamos dicho que... Bueno, este es el... ¿Qué hice? Ahí. Bueno, que si teníamos el círculo de radio 1, no las penas, pero bueno. Entonces, si agarrábamos un punto acá que estaba en el círculo de radio 1, entonces la coordenada X, y te agarramos la recta, la semirrecta que parte del origen y pasa por ese punto, entonces la coordenada X de este punto iba a ser el coseno de este ángulo, que tal voy a poner alfa, coseno de alfa. Y la coordenada vertical iba a ser el seno. No sé si se acuerdan Profe, de esto. ¿puede subir un poco que me faltó copiar una Sí, última parte? Sí. Listo, profe. No sé si se acuerdan que hablamos un poco de esto. Pero la idea va a ser como que usar un poco esto acá. Porque, por ejemplo, la imagen del 1, 0 nos da coseno de tita, seno de tita. O sea que vamos a tener el punto que está sobre el círculo, pero con un ángulo de tita. Ahora vamos a dibujar eso. No sé si hacer el círculo primero, así no es tan horrible. Y después un eje por acá y un eje por dudas. Sí, la motricidad fina no es lo mío. Está, ahí, vamos a ir ahí. Entonces, el punto 1, 0 está por acá. Entonces, la imagen de ese punto, dijimos que era el punto que tiene coordenadas coseno de tita, seno de tita. O sea que si usamos un poco lo que teníamos acá, está coseno de tita, seno de tita, va a ser el punto que tiene este ángulo que vale tita. ¿Sí? O sea, si este ángulo de acá vale tita, entonces este punto tiene estas coordenadas. Coseno de tita y seno de tita. ¿Sí? Y la función está, ¿cómo se llama? R tita. Está. Y R tita les va a mandar el 1, 0 en este punto.
¿Sí? Y después el otro punto era el 0,1. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vamos a hacer otro dibujo. Okay. Entonces, el 0,1 anda por acá. Y la imagen tiene coordenadas menos seno de tita, coseno de tita. O sea que va a ser un punto que anda por acá. Me olvido que agarre el punto. Un punto que anda por acá, que tiene estas coordenadas. Menos seno de tita y acá coseno de tita. Entonces, la pregunta sería, ¿quién es este ángulo? Tita. ¿No? Este es tita, ahí está. ¿Y por qué es tita? Digo, lo pueden ver un poco... así, miren el círculo este de acá. Acá tienen el 1, 0, pero imagínense que todo este círculo lo rotan, digamos, cosa de que este punto acá se convierta en el 0, 1. ¿Sí? Que vendría a ser como que pasar de este punto a este punto. Entonces, ¿ahí qué pasa? Después el punto este rosado también va a seguir un poco la rotación, y lo que queremos ver es que se convierte en este punto de acá, ¿no? Porque tenemos este eje, o esta semirrecta, que hace un ángulo de tita acá con el eje. Entonces nos gustaría también que esta semirrecta haga un ángulo tita acá. ¿Sí? Entonces imagínense que este eje de acá lo rotan y lo mandan en este eje. O sea que el 1, 0 lo mandan en el 0, 1. Y después este punto también va a seguir la rotación. Entonces, este punto de acá tiene coordenada horizontal, digamos, coseno de tita. Pero si el 1, 0 lo mandan en el 0, 1, o sea, lo rotan. Esto es medio difícil de explicar, me gustaría tener un pizarrón donde esté yo también. Pero bueno, entonces si mandan el 1, 0 acá en el 0, 1, entonces la coordenada vertical de este punto se va a convertir en coseno de tita, ¿no? Porque básicamente lo que hacen es transformar este eje, que es el eje horizontal, en un eje vertical. ¿Se ve eso? Entiendo que es medio confuso explicarlo así sin mover las manos. Pero díganme si se ve. Sí. Entonces, como que nos imaginamos eso, ¿no? Que mandamos el 1, 0 en el 0, 1 y como que rotamos todo. Entonces, este punto tiene coordenada horizontal coseno de tita. Pero si ahora transformamos este eje en el eje vertical, entonces la coordenada vertical de este punto va a ser coseno de tita. ¿Sí? Y la coordenada vertical de este punto es seno de tita. Pero si transformamos este en el eje vertical, entonces este punto como que se va a venir para acá. ¿Sí? Va a pasar de estar en el eje vertical a estar en el eje horizontal, pero de este lado. Así que va a ser negativo, va a ser menos seno de tita. Entonces lo que nos aparece son justamente las coordenadas que teníamos acá. Coseno de tita y menos seno de tita. Y por eso es que este ángulo
vale tita. Ah, está medio raro el video. ¿A mí me escuchan bien? Yo te escucho bien. No te Es escucho como bien, si Angie. estuvieras Sí, se escucha. trasladando el punto. Ahí está, es como que girás todo y como lo girás con los ejes, girás todo. Ahí está. Ahí va, ahora se entendió mejor. Está. Igual no es una demostración formal esto para nada, es como una idea de lo que está pasando. ¿No? Lo pueden pensar como que te agarran esta figura, agarran esta y lo rotan, cosa de que el eje horizontal se convierte en el eje vertical y el eje vertical se va a transformar en el eje horizontal. Entonces ahí miran cómo les quedan las coordenadas de este punto. Está cada vez más grueso, de este acá, ¿no? Entonces si la coordenada horizontal era coseno de tita, entonces la coordenada vertical va a ser coseno de tita, que es lo que tenemos acá. Y después la coordenada vertical es seno de tita, entonces cuando giren todo les va a parar acá, y como está del lado negativo va a ser menos seno de tita, que es lo que les aparece acá. Entonces eso es una idea un poco informal, súper informal mejor dicho, de por qué este ángulo de acá vale tita. ¿Sí? ¿Quedaron más o menos convencidos? Sí, Igual para probar que es una rotación bien formalmente, ahí conviene usar otra herramienta que la vamos a ver un poquito más adelante en el curso, de repente después de turismo, creo, sí que va a ser producto interno, que eso les dice un poco cuál es el ángulo que hay entre dos rectas. Entonces ahí podríamos calcular el ángulo y decir, acá hay ángulo tita. Pero eso lo vemos después. Esto era como para que tengan una idea como videográficamente de qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos mandando el 1, 0 en este punto de acá, y este ángulo vale tita. Entonces lo que estamos haciendo es como que rotar el 1, 0 de un ángulo tita. Y acá pasa lo mismo. Mandamos el 0, 1 en este punto de acá, y este ángulo es tita. Entonces ahí de nuevo lo vemos como una rotación de ángulo tita. ¿Sí? Entonces, por eso es que multiplicar por esta matriz es como hacer una rotación de ángulo tita. ¿Sí? Entonces eso sería la parte de la interpretación geométrica, ¿no? Lo que hacemos es rotar de ángulo tita. Bien. ¿Preguntas antes de pasar a la parte B? No. Bien. Y entonces... no. Entonces lo que vamos a mirar ahora es una composición. ¿Sí? Vamos a tener ahora dos funciones, una que es r tita y la otra que es r phi. O sea, vamos a tener dos ángulos. Entonces vamos a partir del punto X, que es 1, 0. Primero le vamos a aplicar r tita y después le vamos a aplicar r phi. O sea que geométricamente, ¿qué sería? Porque cuando rotamos, aplicamos r tita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una rotación de ángulo tita. Y si después de hacer eso aplicamos la función r phi, eso sería rotar de ángulo phi. Entonces en total, ¿qué fue lo que hicimos?
¿no? Primero rotamos tita y después rotamos phi. O sea que al final sería como hacer una rotación de ángulo tita más phi. ¿Sí? Entonces vamos a calcular un poco primero lo que pasa para x y después vemos. Entonces, x es el 1, 0. Entonces, primero le vamos a aplicar una rotación de... ¿Qué es esto? Una rotación de ángulo tita. O sea que I va a ser R tita de X, o sea, R tita de 1, 0. O sea que esto va a ser coseno de tita, creo que es menos acá, ¿no? Sí, menos. Seno de tita, coseno de tita por 1, 0. Ahí está. ¿Y esto cuánto nos daba? ¿No? Cuando hacemos la primera fila, vamos a tener coseno de tita por 1 y después, bueno, menos seno de tita por 0. Así que esto era coseno de tita y después la segunda fila nos va a quedar seno de tita. Entonces acá lo que hicimos fue aplicar la primera rotación, que es R tita, la rotación de ángulo tita. Entonces ahora a este vector I le vamos a aplicar otra rotación, que es una rotación de ángulo phi. O sea que Z es R phi de I, o R phi de Z. Y esto es R phi de coseno de tita, seno de tita. Entonces esto va a ser coseno de phi menos seno de phi. Y esto va a ser seno de phi, coseno de phi, por coseno de tita, seno de tita. Bien, ¿y todo esto qué nos va a dar? ¿No? Primero vamos a hacer la primera fila por la única columna que tenemos. Entonces vamos a tener coseno de phi por coseno de tita. Y después menos seno de phi por seno de tita. Y después cuando hagamos la segunda fila, vamos a tener seno de phi por coseno de tita. Y después coseno de phi por seno de tita. Más coseno de phi por seno de tita. Bueno, entonces recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos del vector x, le aplicamos una rotación de ángulo tita, y eso nos dio este vector, y después a ese vector le aplicamos una rotación de ángulo phi, y eso nos dio todo este chimbolo de acá. Entonces, recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos de x, que era 1, 0, y le aplicamos primero r tita, y después a eso le aplicamos r phi. Y eso nos dio esto de acá arriba. Coseno de phi, coseno de tita. ¿Se escuchan algún ruido? Son mis perros. Entonces, como que... ¿Qué, profe? Sí. ¿Qué? ¿Si escuchan algún ruido que dijo? Ah, que son mis perros que están medio ansiosos. No se escucha igual, tranquilo. Ah, está, bien. Entonces, ¿cómo era el tema? Vamos a mirar un poco gráficamente. Y tiene que otro el círculo.
Bueno, más o menos. Entonces, partimos del 1, 0. ¿No? Y lo primero que hicimos fue aplicar una rotación de ángulo θ. Y fuimos a parar acá. Esto es θ. Y después, a este punto, le aplicamos una rotación de ángulo φ. O sea que ahora vinimos a parar por acá, ponerle. Y este ángulo es φ. O sea que en total, para ir del 1, 0 a z, este punto era I y este punto es Z, ¿qué fue lo que hicimos? Rotamos phi más θ. Ahí está. Esto acá sería una rotación de ángulo θ más φ o φ más θ. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que esta composición de acá es lo mismo que hacer una rotación de ángulo φ más θ. ¿Sí? Que eso, hasta esto es para la parte C más bien. Porque en la parte C, ¿qué nos dicen? Ya me adelanté un poquito, pero... Profe, ¿puedes subir un poco al ejercicio anterior para sacar una foto? Ah, sí, sí. Tipo por acá, un poco más arriba. Creo que por ahí está bien. Sí, sí, está bien, profe, gracias. Bien. Entonces, en la parte C nos dicen que comparemos lo que hicimos en la parte anterior con la función r θ más φ. Pero ¿qué fue lo que dijimos? R de θ más φ, que es hacer una rotación de ángulo θ más φ. Y lo que dijimos recién es que esta composición, o sea, hacer primero r θ y después aplicarle r φ, es lo mismo que hacer una rotación de ángulo θ más φ. O sea que lo que estamos diciendo es que r de θ más φ es igual a primero aplicar una rotación de ángulo φ y después aplicar una rotación, primero aplicar una rotación de ángulo θ y después aplicar una rotación de ángulo φ. O al revés, va a ser lo mismo. ¿Sí? O sea que estas dos funciones son lo mismo. ¿Sí? Y después nos dicen que qué fórmulas trigonométricas podemos sacar de acá. Entonces, ¿qué pasa? Esta R, digamos, R θ más φ de un punto cualquiera, de un xy, ¿qué va a ser? Va a ser la matriz de rotación de ángulo θ más φ, o sea que va a ser coseno de θ más φ menos seno de θ más φ, y acá seno de θ más φ y coseno de θ más φ por xy. ¿No? Esta de acá es la matriz de rotación ángulo θ más φ. Y tal, lo que calculamos en la parte anterior, ¿qué era? Partíamos del punto 1, 0 y le aplicábamos la rotación de ángulo θ y después la rotación de ángulo φ. Y eso nos daba esto de acá. Entonces ahora vamos a calcular la imagen del 1, 0 por esta rotación, que es lo mismo. Bueno, entonces vamos a hacer r θ más φ de 1, 0. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Más φ menos. Depende que el menos no es. Voy a poner más separado. Menos. Profe, Sí. arriba del todo cuando escribo rotación θ más φ igual rotación φ, ¿qué es ese símbolo circular? Ah, el circular es Yo composición. tampoco lo entendí eso. Ah, bien, 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 bien. Esto de acá quiere decir la composición. O sea que van a ser, digamos, r θ compuesto a r φ de xy. Esto viene a ser r φ de r θ de xy. Ahí está, gracias. Entonces, básicamente primero aplican r θ y después aplican r φ.
Entonces, para sacar esto de las fórmulas trigonométricas que nos piden, la idea va a ser calcular r tita compuesto r phi en 1, 0, y por otro lado calcular r de tita más phi también en 1, 0. Y esas dos cosas van a tener que ser iguales. Y fíjense que si calculamos r tita más phi en 1, ¿cuánto nos va a dar? ¿No? R tita más phi en 1, 0 va a ser esta matriz por el vector 1, 0. Entonces cuando hacemos la primera fila por el vector nos va a dar coseno de tita más phi por 1 y después menos seno de tita más phi por 0. Así que lo que nos sobrevive es coseno de tita más phi. Y después cuando hagamos la segunda fila vamos a tener seno de tita más phi por 1 y después coseno de tita más phi por 0. Así que esto nos va a dar seno. Seno de tita más phi. Ahí está, seno de tita más phi. Exacto. Entonces, cuando calculamos la rotación de ángulo tita más phi en 1, 0, nos da esto de acá. Y voy a traer ahora lo que trajimos arriba. Acá está. Entonces nosotros dijimos que estas dos funciones son iguales. O sea, si yo hago la rotación de ángulo tita más phi, es lo mismo que hacer rotación de ángulo tita y después rotación de ángulo phi. O sea que esto de acá es igual a esto. O sea que este vector columna es igual a este. Y como son iguales esos dos vectores, tienen que ser iguales coordenada a coordenada, o entrada a entrada. Entonces en particular, por ejemplo, nos va a quedar que coseno de tita más phi es igual a todo esto de acá, ¿no? Vamos a tener que coseno de tita más phi es igual a coseno de phi, coseno de tita menos seno de phi, seno de tita. Y después vamos a tener, perdón, que seno de tita más phi es igual a este de acá. Seno de tita más phi es igual a seno de phi, coseno de tita más coseno de phi, seno de tita. O sea que de acá pueden sacar las fórmulas tipo para la suma de, para seno y coseno de suma de ángulos. O sea que una forma de probarlas sería haciendo esto. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver si hay algo en el chat. Acá, sí, el práctico 4 va a ser, lo vamos a trabajar la semana después de turismo. Creo que ya lo subieron o ya lo van a subir, pero tal, lo vamos a trabajar la semana después de turismo. Ahí las notas estas las subo en el EVA. Cuando vas a las clases virtuales hay como una pestañita que se llama material, clase Jazmín, y ahí están todos los PDFs. Bien, ¿preguntas? No, ninguna. No, profe. O si tienen de otro ejercicio también dudas, lo miramos. Yo tengo una duda de un ejercicio, profe. De aplicaciones, el 3, parte C. El 3, ¿dónde está? El 3, parte C. El profesor y las notas, usted. Ah, está, que decía la siguiente ponderación, está, 30% de la primera prueba, 30% de la segunda, está.
Bien, no entiendo qué tengo que hacer en esa parte. O sea, no entiendo. O sea, Claro, lo que te dice es como que querés calcular la nota final, pero hay pruebas que pesan más. Digamos, la primera prueba te cuenta como el 30% de la nota final, la segunda prueba el 30% y la tercera el 40%. Entonces como que las 3 pruebas no valen lo mismo para el resultado final. O sea, no las vas a como que sumar y dividir entre 3, sino que hay algunas que pesan un poco más que otras. o sea, que a las pruebas, o sea, a la que le pesa 30, o sea, la que importa 30% más, a esa prueba le aumento un 30%, la otra un 40%, y después a la hora de hacer promedio. Claro, lo puedes ¿Cambia pensar algo? así también. Lo puedes pensar así. Porque viste que si haces un promedio normal sería, yo qué sé, la nota de la primera prueba, más la nota de la segunda, más la nota de la tercera, y todo esto lo divides entre 3. Sí. Pero acá no vas a hacer esto porque hay unas que cuentan más que la otra. Entonces podés como que pasar todo a sobre 100. O sea, te dicen que la Claro, primera prueba, ¿cómo es? Ahí está, la primera prueba es 30%, después hacer 30 por la primera prueba, más 30 por la segunda, más 40 por la tercera, y lo dividís todo entre 100. Claro, es una manera. Sí, Bueno, eso pregunta es que, o sea, acá el máximo es 10. O sea, hay un 30% es 3. ahí está, claro, también. Sí, sí. O sea, si fuera un número más complicado, capaz que sí se me ocurriría de una manera así. Pero como es un número tan sencillo para hacer directo, Sí, no tenés por qué pasar a 100. Sí, sí, totalmente. Puedes hacer 3 por la primera, más 3 por la segunda, más 4 por la otra. Sí, sí. eso es. Gracias. Profe, una pregunta. Y en el ejercicio 1 de aplicaciones, exactamente cómo se puede utilizar el producto de matrices para saber cuánto material se necesita para cada cantidad de casa. Porque se me ocurre por un vector o por un número, pero por una matriz no se me ocurre cómo hacer. Te dice para cada material, para cada tipo de casa, cuánto vas a usar de cada material. Bien. Y después, o sea, vas a tener un vector. Lo puedes pensar así, pero voy a copiar la letra, así la tengo. No. O sea, imagínate que vos querés calcular, por ejemplo, si vos tenés, vamos a ponerle, tenés X de tipo moderno, Y de nórdico y Z de colonial, y querés calcular la cantidad total de hierro que vas a usar, ponerle H. Entonces, ¿cómo lo calcularías? ¿No? Por Perdón, profe? cada... Si vos tenés, ¿qué son? ¿Casas? ¿Qué son? Sí, está estilo de casa. Ahí está. Entonces, si vos tenés una casa de tipo moderno, vas a usar 5 hierro. ¿No? Entonces, si tenés X de tipo moderno, ¿cuántos hierros vas a usar? ¿Cuánto hierro vas a usar? 5X. Ahí está, 5 por X. Después, si tenés una de nórdico, vas a usar 7 hierro. Entonces, si tenés Y nórdico, vas a usar 7 por Y. Más Y después 6Z. Z. Y después 6Z. Ahí está. Después, si querés la cantidad total de madera, por ejemplo, ¿cómo te va a quedar? 20X más 18Y más 18Y más 25Z. Ahí está, exacto. Entonces, la idea ahora sería pasar esto a una matriz. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que vos agarrás esta matriz de acá. Lo pones como matriz. 7, 5, 6, 20, 18, 25, 16, 2, 8, 7, 9, 5, 17, 21 y 3. Está. Y esto lo multiplicas por, digamos, la cantidad de cada tipo de casa que hay. O sea, X, Y y Z.
Entonces, esta cuenta de acá, ¿qué es lo que te va a dar? Espera, ¿querés el total de...? Y me va a dar el material total para hacer cada tipo de casa. Para hacer las 3 casas, digo. Ahí está, claro. Entonces, si vos haces esta cuenta... esto está al revés. Porque este producto no tiene sentido. Acá la puse al revés la matriz. O sea, porque vino que como lo había puesto, esto no tiene sentido, porque este producto no se puede hacer. No, porque esta matriz tiene 5 columnas y esta tiene 3 filas nomás. Entonces ese producto no tiene forma de hacerlo. Entonces esto de acá no tiene sentido, lo vamos a escribir de otra forma. Que cada fila sea el material que se precisa para hacer cada tipo de casa. Ahí está, en cada fila podemos poner la primera fila sería el hierro, le ponemos 5, 7 y 6, la segunda la madera, 20, 18, 25, etc. Tipo todo así. Y ahora sí, si esto de acá lo multiplicas ¿Esa es por la X y traspuesta? Z, ahí está, esta de acá sería la traspuesta de la que escribí recién. Sí. Ahí va. Entonces ahora sí, si hacemos este producto, ahora sí. Porque la primera fila es el hierro, digamos. Entonces cuando vos haces esta fila por esta columna, ¿qué te va a dar? Te va a dar 5X más 7Y más 6Z. Que es justamente lo que calculamos acá, que era el hierro total que precisabas. ¿Sí? O sea, el hierro total habíamos dicho que era 5 por X más 7 por Y más 6 por Z. Entonces lo que vos tenés acá en esta primera fila esta es la cantidad de hierro que precisás para hacer una del tipo moderno, después 7 es lo que precisás para hacer una del tipo nórdico y 6 para una del tipo colonial. Entonces cuando multipliques esta fila por esta columna, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer 5 por X, y X es la cantidad de casas de tipo moderno. Entonces 5 por X va a ser la cantidad de hierro que precisás para hacer X de tipo moderno. Y lo mismo con las otras entradas. Entonces te va a quedar que el hierro total que precisás para hacer X de tipo moderno, Y de tipo nórdico y Z de colonial va a ser esta fila de acá. Y después con los otros materiales te va a quedar igual. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿De este? No, de otra. No entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer en el 1.9 de la primera parte. ¿Cuál es el 1.9? Ah, pero a ver, antes de pasar, ¿este quedó, digamos, la idea? Y por ejemplo, profe, si yo tengo que hacer, por ejemplo, 5 casas modernas y 7 nórdicas, ¿cómo tendría que hacer un producto de matriz ahí para que me quedaran los materiales? Claro, si vos querés de 5 de tipo moderno, este X sería un 5. Y si querés 7 de tipo nórdico, este Y sería un 7. Ah, o sea que se iba a multiplicar por el vector, pero en los elementos del vector estoy yendo por números, por los valores. Ahí está, exacto. Ah, O sea, como lo escribimos acá, sería una forma genérica para X de tipo moderno y de tipo nórdico y Z de colonial. Después, una vez que sabes cuántas querés de cada uno, ya sabes cuánto vale X y Z. Entonces, vamos a mirar el 9. Ah, el 9, sí. Entonces, la idea del 9, como les da la sugerencia, es usar las matrices del ejercicio 1.7. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí?
¿Dónde se fue? Ahí está. Entonces, lo que quieren ver es que si tienen una matriz A que conmuta con todas las matrices n por n, entonces tiene que ser un múltiplo de la entidad. No, porque el otro lado es más sencillo. O sea, si ya saben que A es múltiplo de la entidad, ver que conmuta con todas, ese es el lado más fácil. El lado más complicado es ver que si conmuta con todas las matrices, entonces tiene que ser un múltiplo de la entidad. Entonces, para esto lo que conviene usar son las matrices esas delta del ejercicio 1.7. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el producto con esas matrices? Porque o sea, si vos tenés que A conmuta con toda matriz n por n, entonces en particular tiene que conmutar con las delta. O sea, va a conmutar con delta IJ para todo IJ. Entonces, si conmuta con todas, en particular va a conmutar con ese, para todo IJ. Entonces, sí que podemos mirar de repente qué pasa si conmuta con la 1, 1, y después ya así pueden generalizar eso. Entonces, vamos a agarrar una matriz A genérica, tipo A1, 1, A1, 2, bla, 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 hasta A1n, y después A2, 1, A2, 2, etcétera, hasta A2n, y la última fila AN1, AN2, AN. Entonces vamos a ver qué pasa, porque esta matriz como conmuta con todas, va a tener que conmutar con la 1, 1. No, vamos a tener que delta 1, 1 por A va a tener que ser igual a por delta 1, 1. Y delta 1, 1 por A, ¿se acuerdan cómo quedaba? Era la fila... vamos a hacer la cuenta. Porque yo no me acuerdo cuál era la fila y cuál era la columna. Así que vamos a hacer la cuenta. Entonces, la delta 1, 1, ¿se acuerdan qué matriz era? La delta 1, 1 era la que tenía un 1 en el lugar 1, 1 y después todo el resto eran ceros. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos esta matriz por la matriz A, que era una matriz cualquiera, ahora, si hacemos este producto, ¿qué nos va a quedar? Hacemos esta fila por la primera columna, y nos va a quedar 1 por A1, 1, y después todo el resto multiplicados por 0. Así que lo único que nos queda es el A1, 1. Después, cuando hagamos la primera fila por la segunda columna, vamos a tener 1 por el A1, 2, y después todo el resto por 0. Así que acá nos va a quedar A1, 2. Y después así va a pasar con todas las columnas. O sea, la primera entrada de la columna la multiplican por 1, y todo el resto la multiplican por 0. Así que al final les va a quedar la primera fila, y después todas las demás filas son 0. Así que cuando las multipliquen por cualquier columna les va a seguir dando 0. Entonces todo esto va a ser 0. 0. Y ahora vamos a calcular el producto para el otro lado. O sea, ahora vamos a hacer la matriz A por la delta 1, 1. Todo el resto 0. Entonces, este producto, ¿qué nos va a dar? ¿Qué pasa? Hacemos la primera fila por la primera columna y tal, nos va a quedar A1, 1 por 1 y todo el resto por 0. Y después todas las demás columnas son 0. Así que cuando multipliquemos esta fila por cualquier otra columna nos va a dar 0. 0.
Después agarras la segunda fila y la multiplicas por la primera columna. Y te va a quedar A21 por 1 y todo el resto por 0. Y después te pasa lo mismo otra vez, porque como todas las otras columnas son 0, cuando multipliques la segunda fila por cualquier otra columna, te va a dar 0. Y así con todas, ¿no? Tú vas a tener, cuando multipliques cualquier fila, vas a tener que la primera entrada te va a quedar multiplicada por este 1, y todas las demás entradas van a estar multiplicadas por 0. Así que al final lo único que te va a sobrevivir es la primera entrada de cada fila. ¿Sí? Sí, lo que yo no entiendo es la parte de lambda. Viste que dice si existe lambda perteneciente acá, tal que A es igual a lambda por I Ah, sub n. claro. Ahí está. Vos querés probar que A es lambda, la identidad es la matriz que tiene todos unos en la diagonal. Y todo el resto son 0. Entonces lambda por la identidad vendría a ser agarrar esta matriz y multiplicarla por lambda. O sea que te quedaría que A tiene que ser de esta pinta. O sea que todas las entradas que están en la diagonal valen lambda y todo el resto vale 0. Lo que querés probar es que la matriz A, si la matriz A conmuta con todas las matrices, entonces tiene que tener esta pinta sí o sí. Claro, sí. Ahí entendí. Me fui un poco por las ramas entonces. Pero la idea básicamente es ver que tiene que conmutar con las delta y j y ta. Entonces ahí te va a tener que aparecer que tiene que tener esa forma. Vale, perfecto. Gracias. No sé si quieren seguir un poquito el razonamiento a ver cómo queda o ya. Si no tenés problema en seguir, sí. Entonces dijimos que tiene que conmutar con cualquier IJ. Entonces en particular vamos a mirar este caso para ver qué es lo que pasa y después lo podemos generalizar. Entonces como conmuta con cualquier matriz n por n, en particular tiene que conmutar con las delta 1, 1. Entonces, por un lado calculamos delta 1, 1 por A, y eso nos da esta matriz. Y después calculamos A por delta 1, 1, y nos da esta otra matriz. Entonces, como A conmuta con todas, en particular conmuta con las delta 1, 1, y eso quiere decir que si hacemos delta 1, 1 por A, tiene que ser lo mismo que hacer A por delta 1, 1. O sea que estas dos matrices tienen que ser iguales. O sea que al final tenés que A11, A12, A1n y todo el resto ceros tiene que ser igual a A11, A21, a N1 y todo el resto ceros. Entonces, para que estas matrices sean iguales, tienen que ser iguales entrada a entrada. O sea, la entrada 1, 1 de esta matriz va a tener que ser igual a la entrada 1, 1 de esta matriz. ¿Qué tal? Eso no nos va a decir mucho porque queda A1, 1 igual a A1, 1. Pero después, ¿qué pasa? Este A1, 2 va a tener que ser igual a esta entrada. O sea que A1, 2 va a tener que ser 0. Y lo mismo con el A1, 3, ¿no? Acá tenés un 0 y acá está el A1, 3. 1, 3, no 13. A1, 3. O sea, esta de acá va a tener que ser igual a la entrada 1, 3 de esta. O sea que ahí tenés que el A1, 3 es igual a 0. Y así para todos estos. Ahí tenés que todos estos son 0. Y después te va a pasar lo mismo con estos. Con todas estas entradas. Porque van a tener que ser iguales a estas entradas de acá. Y estas son todos 0. Así que vas a tener que A21 es igual a 0, etcétera, hasta N1 es igual a 0. Entonces de acá lo que sacás es que toda la primera fila menos la primera entrada y toda la primera columna menos la primera entrada de A tienen que ser 0. Y después así jugando con las otras delta
delta IJ, vas a poder sacar que las otras entradas que no están en la diagonal tienen que ser 0. Y también vas a poder sacar que todas las que están en la diagonal van a tener que ser iguales. ¿Sí? O sea, cuando la haces conmutar con la delta 1, 1, podés sacar toda esta información. Entonces lo que podríamos hacer ahora es hacerla conmutar con una delta IJ genérica y ver cómo quedan. Y ahí, como esas dos matrices van a tener que ser iguales también, ahí vas a poder sacar el resto de la información que precisas. Pero la idea es esa, es decir, que está como conmuta con todo, conmuta con las delta IJ, entonces calcular por un lado delta IJ por A y por otro A por delta IJ, igualar esas dos matrices y ahí ver qué información puedes sacar. Que está haciéndola conmutar con la delta 1, 1, ya sacamos todo esto, ¿no? Que la primera fila y la primera columna menos la primera entrada son 0. ¿Sí? Sí, profe, gracias.